Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la 11ª edición del programa de capacitaciones que organiza la Alianza Legal de Firmas de Abogados, la OL, y que está dirigida a los abogados que integran esta organización a fin de contribuir al crecimiento profesional de cada uno de ellos. En esta oportunidad, el tema a tratar es Nearshoring y Derecho Migratorio en México, retos y oportunidades empresariales. La presente capacitación será brindada por la licenciada Jocelyn Ortega, quien es abogada de Tavares y Tavares Law Firm de México. La exposición de la doctora durará aproximadamente 40 minutos. Luego de contar con tiempo suficiente, se absolverán algunas dudas, por lo que les pedimos que mientras dure la exposición de nuestra conferencista, vayan redactando sus consultas en el propio chat del Zoom. Les pedimos, por favor, que las preguntas sean muy puntuales para que las pueda absolver rápidamente. Les pedimos también que durante la exposición de la doctora todos apaguemos nuestros micrófonos para poder escuchar mejor la charla. Sin más preámbulos, dejo en uso de la palabra a nuestra conferencista del día de hoy, la licenciada Jocelyn Ortega de Tavares y Tavares Law Firm México. Adelante, Jocelyn, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, Silvia, y muchas gracias por la presentación. Bueno, pues estamos aquí precisamente para hablar de este fenómeno que ha sido a nivel mundial muy conocido por todos y sobre todo, bueno, que no es nuevo para nadie, ¿no? Este fenómeno tiene antecedentes desde el 2008, podríamos darle un inicio. ¿Me puedes apoyar, Jackie, con el cambio de la diapositiva? Muchas gracias. Bueno, este fenómeno, como les comentaba, tiene varios antecedentes que dieron origen al mismo. Vamos a comentar entre ellos principalmente la guerra comercial entre China y Estados Unidos, la cual tuvo un aumento de aranceles y desplomó los mercados por incrementos en costo de productos, servicios y bienes en el 2018, pero anteriormente ya tenía como un auge en 2008 desde la recesión que se pudo dar a nivel mundial.
El auge de este fenómeno sobre todo viene con el tema del COVID-2019. ¿Qué pasó aquí? Bueno, fueron cierres de fronteras que ocasionaron desabasto y desploma a nivel mundial. La situación del comercio aquí, antes de la pandemia, la teníamos en un panorama establecido, si bien no era de lo más eficiente, había rutas de comercio bien establecidas, intercambios comerciales por todo el mundo, y la pandemia pues nos paralizó a todos, como bien sabemos, y por lo mismo potencias establecidas como Estados Unidos, China, tuvieron altercados en todos los niveles y se tuvieron que buscar formas de tratar de realizar ese intercambio comercial por algunas otras vías, ¿no? Entonces, derivado de esta pandemia, también tenemos un gran cambio en el tema tanto comercial como de economía. Y bueno, también se vio mermado por el conflicto armado entre Rusia contra Ucrania. Algunas rutas comerciales se modificaron, al igual que sus costos de las materias primas, por ejemplo, el petróleo y el trigo, y provocaron una inflación a niveles históricos. En el 2022 tuvimos este tema. Posterior a estos antecedentes tanto económicos, sociales y mundialmente conocidos, tuvimos como consecuencia la paralización de diferentes sectores. Compañías alimenticias, automotrices y textiles fueron paralizadas y tuvieron que tomarse medidas drásticas para el intercambio de productos. Aquí vamos a tener como producto de esto el que se tuvieron que realizar la mudanza de cadenas de producción o una parte de ellas para entrega al consumidor final. Y por tanto, lo que se buscaba con ello era continuar las entregas y disminuir riesgos logísticos en tiempos y costos. Entonces, aquí lo que tenemos en resumen es que estos acontecimientos mundiales dieron lugar a un fenómeno mundial que es el nearshoring, y lo que va a realizar este fenómeno, pues es básicamente el, el mudar precisamente los centros de producción de varias empresas a lugares que estaban cercanos a los destinos finales, ¿no? A sus consumidores finales. Eso es lo que sucede con el nearshoring. Em, Derivado de este tema del nearshoring, vamos a tener también muchos intercambios comerciales y a la vez vamos a tener relación con muchos acontecimientos a nivel mundial. Pero bueno, el punto de esta situación es que, ¿me puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor? Ok. Bueno, hablando del nearshoring, es el tema que tenemos en este sentido, y lo que va a suceder aquí es este intercambio comercial, este tema de las negociaciones a nivel mundial, y lo vamos a relacionar con el tema migratorio, en este caso para México. ¿Qué sucede aquí? México es una potencia, más bien dicho, un país en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, el punto aquí es el siguiente. México se encuentra normativamente en derecho migratorio regulado por la ley de migración, y en este sentido vamos a tener que hay muchas cuestiones. Ay, permítanme un segundito. Ok. Bueno, como les decía, eh, vamos a ver este tema, ¿no? Una disculpa, me puse un poco nerviosa, pero aquí va la siguiente situación. Eh, el nearshoring, estamos hablando de que es este tema de poner las cadenas de suministro y tratar de englobar estos centros de producción y estabilizarlos en otros lugares, ¿no? Entonces, aquí cuando hablamos del tema de migración en México, lo vamos a relacionar en el sentido de que muchas veces las empresas tratan de localizar estos centros de producción en otros países cercanos al destino final, y lo que van a realizar es eh, el tema de traer talento, en este caso a México, ¿no? La normativa de la ley de migración, su reglamento y etcétera, lo que hace es tratar de normar y de aprovechar ese talento y relacionarlo aquí. Entonces, este,
Bueno, el tema aquí es el siguiente. Vamos a hablar de derecho migratorio, ¿no? Cuando hablamos de derecho migratorio, vamos a hablar de que las empresas, en primer término, van a tener que tramitar una constancia de inscripción de empleador. Ese es el primer filtro o el primer paso que se necesita para que los extranjeros contraten personal y puedan atraer ese talento y puedan promover el tema del nearshoring. Entonces, cuando hablamos de, ¿cómo se llama? De traer el personal aquí a México en específico, las empresas van a tener que tramitar una constancia de inscripción de empleador. Esta constancia de inscripción de empleador lo que va a tener que hacer es autorizar a las empresas para poder contratar a esos extranjeros y lo que se va a solicitar por parte del Instituto Nacional de Migración, que es la autoridad encargada de regular todo el tema de la normatividad migratoria, es que va a procurar que las empresas cumplan con requisitos específicos para verificarse o para autenticarse ante, ante la República Mexicana, y lo que va a proceder es que van a realizar una verificación. Entre otras cosas, la constancia de empleador lo que va a solicitar es, o para tener este trámite lo que se va a requerir es que la empresa acredite con sus escrituras, su representante legal, las facultades debidamente establecidas, literalmente para poder reconocer o darle reconocimiento a esta empresa. Aquí lo que sucede con esta constancia de empleador es que va a autorizar a la empresa para contratar personal extranjero y va a tener que tener una actualización en dado momento. Entonces, a ver, un segundito. Jocelyn, tu micrófono se ha apagado, no se te escucha. Ahora Ahí, sí. Sí, ahora sí. una disculpa, discúlpenme. La verdad es que me ganó el nervio, pero bueno, voy a proceder con esto, ¿sí? Una disculpa. Bueno, como les señalaba, primero que nada, una empresa va a requerir una autorización. Esta autorización es la constancia de inscripción de empleador y lo que va a suceder es que se van a solicitar requisitos a una empresa para que pueda autenticarse o tener reconocimiento ante migración a nivel República Mexicana. Entonces, lo que va a suceder es que esta constancia de empleador va a autorizar a la empresa para contratar. Entre los requisitos que se van a pedir van a ser la constitutiva, facultades del representante, van a pedirse también otras circunstancias, otros requisitos como lo que es el listado de personal y la nacionalidad de los trabajadores. También va a conllevar un pago de tasas o de derechos en este caso, y bueno, se va a tener que acreditar también el tema del domicilio porque tiene muchos factores para esto. Aquí lo que sucede con esta autorización es que lo que se solicita a lo mejor es, por una parte, tratar de darle reconocimiento a esta empresa, tratar de darle la autorización a la organización en específico, y lo que va a ocurrir con esta empresa es que teniendo esa autorización por parte del Instituto Nacional de Migración, que tiene sede en cada uno de los estados de la República Mexicana, es que va a tratar de dar esa certeza de que la empresa existe, de que tiene reconocimiento y de que precisamente puede realizar las operaciones que dice que realiza, ¿no? Para las que está reconocido. Entonces, esta constancia de empleador, en este caso, hablando del nearshoring, lo que sucede es que es una forma de acceder al talento que van a traer, ahora sí que las transnacionales para poder realizar o colocar ese tema de los centros de producción en diferentes países que estén cercanos a su consumidor final. Y entonces lo que sucede con este tema es literalmente que es una geolocalización de los centros de producción, las cadenas de suministro de las empresas que van a tratar
impulsar su desarrollo comercial y que van a realizarlo, ¿no? Entonces, una disculpa, me puse absolutamente nerviosa, pero aquí va el aterrizaje, ¿no? Entonces, una vez que tenemos este tema de la constancia de inscripción de empleador, que en su momento, o más bien dicho, es un requisito que si bien el tema de obtener la constancia no va a derivar en sanciones en caso de incumplimiento por tenerlo, sí va a ser un requisito necesario para que en su momento pueda la persona moral o en este caso la organización contratar personal, ¿no? En dado momento. En caso de no tenerla o en caso de no realizar la actualización de esta constancia, se va a tener un impedimento para contratar personal. Pero bueno, sigamos entonces. ¿Me pasas la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, aquí hablando del nearshoring, en el tema de los temas migratorios que se realizan aquí en el país, tenemos dos aspectos muy importantes. El primero es un trámite migratorio que va a permitirnos realizar el Instituto Nacional de Migración, que se llama visa por oferta de empleo, y el segundo es el permiso de trabajo. Estos dos trámites lo que van a hacer o lo que nos van a permitir hacer una vez que la empresa cuenta con una autorización del Instituto Nacional de Migración, que es la constancia de empleador, es que nos van a permitir traer ese talento, en este caso a México, ¿no? ¿Cómo se va a realizar este tema? Bueno, tienes un trámite de una preautorización o un primer filtro que se realiza ante alguna oficina en algún estado de la República Mexicana. Y lo que sucede en este tema es que una vez que tramitamos la visa por oferta de empleo de nuestro extranjero en cuestión o del talento que buscamos traer, lo que se debe de justificar es la actividad que va a realizar este extranjero. Lo que se va a realizar es una invitación por parte de la empresa contratante, en este caso la organización que busca reubicar esos centros de producción, podemos decirlo, y lo que va a realizar es una preautorización por parte del Instituto Nacional de Migración. Esta preautorización que conlleva, vamos a someter al arbitrio o ahora sí que a visión de los dictaminadores una solicitud con documentación original por parte de la empresa contratante. Vamos a exhibir también una carta oferta. Esa carta oferta es muy importante y es como la razón de ser ahora sí que de la contratación del extranjero aquí en México. Entonces, este tema de la carta oferta conlleva una invitación que va a llevar, literalmente es una carta donde se ofrece el empleo al extranjero, tiene que llevar ciertos datos en específico como la actividad que va a realizar el extranjero, el salario, la temporalidad que por la cual se va a realizar la contratación, entre otras cosas que son las condicionantes del empleo. Y pues literalmente lo que se va a hacer es hacer un preregistro ante el Instituto Nacional de Migración, una preautorización, y para ello conlleva una gestión, es tema de gestionar cita, es tema de tener documentos originales del extranjero, pero en este caso no para presentación, sino para validez. Por ejemplo, el pasaporte tiene que estar vigente por más de 6 meses para poder realizar el trámite y se ingresa ante el instituto. El instituto autoriza da esta preautorización y lo que sucede es que después vamos a tener una intervención de la embajada o el consulado. El extranjero va a acudir a una embajada o consulado para solicitar una entrevista. En esa entrevista que va a desahogar, va a hablar sobre las condiciones del empleo, va a tratar de explicar los motivos por los que viaja al país, en este caso que es México, para laborar, va a especificar ese aspecto que es muy importante, y una vez que obtiene esta autorización, se realiza obtiene la visa como tal, el sentido de la visa. Esta visa es un papelito que se estampa en su pasaporte y que va a permitir que el extranjero pueda ingresar al país. Una vez que el extranjero ingresa al país, va a tener un lapso de 30 días para poder realizar el trámite de canje, es decir, vuelve al Instituto Nacional de Migración, puede ser él personalmente o por parte de un representante que esté autorizado previamente, y lo que se va a suscitar es que se va a volver a someter a autorización del instituto este trámite de canje. Cuando decimos canje es porque se va a canjear literalmente la visa que se otorga por parte del consulado por una tarjeta
de residencia temporal. Entonces, son 3 filtros, siempre me gusta explicar de esa forma que se van a dar, que es una preautorización de migración aquí en Ciudad de México en este caso, o en el estado en que se va a solicitar. Después va a ser una entrevista ante el consulado o embajada y posteriormente eh, el canje por la tarjeta de residencia. Este es el trámite de visa por oferta de empleo, lo que es vamos a traer personal para que pueda realizar este, esta actividad económica y bueno, que va a ir relacionada en este caso con el nearshoring, ¿no? Otro aspecto que podemos señalar para el tema de los trámites migratorios que nos van a ir en funcionamiento de una actividad económica o de la propia actividad de las organizaciones sería el permiso de trabajo, que también tiene mucho que ver con este tema. El permiso de trabajo es literalmente un trámite migratorio que se realiza a alguien que ya tiene una residencia temporal, es decir, ya tiene autorizado su estancia en México para residir temporalmente y lo que se realiza con este trámite literalmente es solicitar que dejen trabajar a ese extranjero, ¿no? Es cuando decimos que ese extranjero ya tiene una residencia, fue por diversos motivos, pudo ser por unidad familiar, en este caso puede ser que por el tema del esposo, por temas de los hijos, por temas de alguna otra situación que haya obtenido esa residencia, ¿no? Entonces, en este caso, una vez que tiene este tema de la residencia, el permiso de trabajo es como un anexo, un trámite anexo a este tema de la residencia, le permite realizar esas actividades económicas y bueno, aquí también va a tener como una renovación en caso de que la temporalidad de la residencia que tiene, de la que cuelga este trámite, tenga que darse. Todos los trámites ante migración implican pagos de derechos. Entonces, en este caso, literalmente tenemos que pagar una tasa, tenemos que pagar este derecho, acá le llamamos derechos, y estas tarifas, bueno, están establecidas conforme a la Ley Federal de Derechos aquí en la República Mexicana y conllevan esa condicionante para que también los trámites tengan que tener su obtención, ¿no? En este caso, lo que les podría comentar o aspectos como más relevantes de estos trámites migratorios es que la autoridad tiene facultades discrecionales, por así decirlo, desde los dictaminadores de migración que reciben los trámites hasta los directivos para poder allegarse de elementos adicionales. Es decir, tú llegas con tu trámite para realizarlo, tu solicitud, tus papeles, en dado caso en copia o en original, dependiendo del tipo de trámite, y ellos pueden tener facultades para poder eh, literal pedirte algún dato adicional. Es decir, si por ejemplo tienes el domicilio de la empresa, te pueden pedir lo que es el registro ante Secretaría de Hacienda por temas de impuestos para poder allegarse a este tema, corroborar el domicilio, te pueden pedir algún contrato adicional para poder acreditar el tema de la relación con la empresa y algún inmueble. O sea, ellos pueden allegarse de varios requisitos adicionales, ¿no? Porque tienen esa facultad discrecional, pero este tema es pues muy riguroso y en ocasiones pide aspectos muy específicos. Pero bueno, me gustaría comentar también que nosotros ya hemos tenido oportunidad de realizar algunos de estos trámites para aliados, por ejemplo, de aquí de la OL y también para otras empresas, pues, de auge, ¿no? Ahorita, por ejemplo, la verdad es que me ganó el nervio, pero les pido una disculpa nuevamente, pero la verdad es que estos trámites sí tienen su chiste. A veces pareciera que uno ingresa una solicitud y literalmente nada más va a aprobación de las autoridades para registro, pero no. Se tiene que revisar desde la situación jurídica del extranjero muchas veces, de la empresa también, porque si el representante no está registrado, ahí tenemos tema, hay que ver si el domicilio de la empresa no está actualizada, también se tiene que revisar. Si iniciamos, por ejemplo, el trámite de algún extranjero y damos algún dato y posterior en el trámite, en el tercer filtro, que es el de canje, se tiene que autorizar o se tiene que revisar algo, pues también ahí va a haber tema, ¿no? Entonces, es mucho de revisión tanto con la autoridad como de la situación jurídica y también hay como pues muchas circunstancias que se tienen que revisar aquí en el tema de los trámites.
ahorita por el cambio de gobierno, por temas de los mismos movimientos internos que hay en el instituto, en las diversas oficinas, pues a veces cambian los requisitos, cambian los trámites o incluso la modalidad en la que se presentan, ¿no? O a veces, por ejemplo, uno tramita algún trámite de extranjero aquí en la Ciudad de México y varían los requisitos en lo que es Querétaro o lo que es algún otro estado de la República derivado de la normatividad interna que manejan. Entonces, es mucho de analizar la situación jurídica, es mucho de tratar de ahora sí que de evaluar y los tiempos también, porque las tarjetas, por ejemplo, en caso de que ya un extranjero haya obtenido una residencia temporal, va a requerir actualizaciones, va a requerir renovación, así se llama el trámite. Entonces, muchas veces cuando nos expiden la tarjeta de los extranjeros, tienen una temporalidad específica y esta tiene que ser renovada en ya sea por 1, por 2, por 3 años, hasta completar los 4 que ya pueden allegarse de su permanencia. Entonces, cuando realizamos las renovaciones, también hay que tener una carta oferta, en este caso es de continuidad, de donde expresemos que el empleo continúa, las condiciones subsisten o cambiaron, pero son tales, y este trámite se tiene que volver a autorizar por parte de migración, porque mantiene en vigilancia a estos extranjeros. Entonces, en este caso, pues muchas veces si damos datos al inicio del trámite o cuando se tramitó la tarjeta y regresamos al año y los datos cambiaron o los requisitos cambiaron, hay que estar en observancia. Pero bueno, estos son los requisitos o el tema con los trámites que van encaminados a, a la atracción de talento y pues en específico me gustaría decir literal que con el tema del nearshoring, muchas empresas han buscado traer en diversas áreas eh, talento del extranjero para que pueda no solo capacitar a nuestro personal, sino también como plantar los cimientos de los parques industriales o en determinado momento tratar de producir ese empuje de las organizaciones aquí en México para poder producir en esos centros de producción en masa y en volumen, ¿no? ¿Me podrías cambiar la diapositiva, por favor? Bueno, en este caso, pues literalmente lo que vamos a percibir es que además de los trámites migratorios de los cuales ya hablamos para la atracción de talento por el nearshoring, pues vamos a tener varios retos y vamos a tener a la vez oportunidades. En este caso, con el tema de las movilizaciones, de los centros de trabajo, de los parques industriales que tenemos en específico en México, vamos a tener varios, pues, retos que también a la vez van a ser oportunidades. Por ejemplo, el tema del el aumento de la inversión extranjera. En este caso, pues ya tenemos varios programas, tenemos varias políticas que el gobierno mexicano en específico ha impulsado para tratar de traer o facilitar a las empresas el que traigan sus centros de producción a México. Tenemos desde créditos que se proporcionaron en su momento, se buscaron proporcionar para que las empresas pudieran, en dado caso, exentar el tema de aranceles, de impuestos. También tenemos el caso de programas donde se pudieron localizar varios fomentos en diversos aspectos para las empresas, para facilitarles tanto en lo económico como en temas de ambientales, para reducir costos y esto de la inversión extranjera, pues literalmente trata de un reto importante para México porque hemos tenido varias trabas, ¿no? La verdad es que si bien el país siempre está en constante motivación por traer la inversión extranjera, pues la verdad es que hay muchos altercados, por ejemplo, ahorita el tema de la discusión que está en auge de lo que es el TEMEC, ¿no? Temas de este tratado que están ahorita en estos finales de año, pues en discusión y que lo van a estar, donde México va a tener que evaluar tanto su permanencia como otras cuestiones para poder lograr eh, que se pueda dar este tema de la inversión extranjera, pero bueno, se necesita ese empuje por parte
de tanto del gobierno como literalmente es desde tema de educación, desde las escuelas, las empresas, fomentar todo este tema para que funcione el tema de la inversión extranjera y sectores en específico serían la comunicación y la energía. Otro tema que sería actualizar o modificar los acuerdos internacionales y su implementación. Bueno, aquí puse el TEMEC porque México tiene alrededor de 14 tratados internacionales celebrados y como 50 países con los que tiene relación a nivel internacional, pero el punto de esto es muchas veces no, aunque por ejemplo el TEMEC revisa temas de propiedad intelectual o revisa temas de tecnología, la verdad es que necesita mayor empuje en este tema, tanto México a nivel país necesita mucha mayor empuje, como a la vez necesita que estos acuerdos internacionales sean actualizados, varios de los tratados con los que cuenta, y literalmente tratar de darle ese énfasis en actualizar y modernizar estos acuerdos internacionales, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tema de tratar con este reto en específico. Y otro punto importante también es el tema de combatir la corrupción y el crimen. México está entre los países con más violencia en el mundo, entonces, si bien hay muchas políticas para contrarrestarlo, no nos vamos a meter en esos temas de tratar de decir si vamos bien o no, o nuestro gobierno, pero en esta situación es un tema que nos pega, ¿no? Muchas empresas, incluso en los rankings internacionales, pues estamos catalogados como uno de los países que pues sí tienen este tema y muchas veces constituye pues algún tema de reto para las empresas que no quieren venir a localizar esos parques industriales en el sureste del país, por ejemplo, debido a la corrupción y el crimen. Entonces, esos podrían señalar, si bien los retos para México en específico, pero también tenemos oportunidades en este caso. El México, con motivo del nearshoring, yo creo que lo que podría hacer es aumentar sus capacidades productivas y utilizar las ganancias para financiar las importaciones necesarias, reestructurar la industria nacional y darle un mayor valor agregado a los productos por parte de las empresas y aprovechar en lo posible la promoción de créditos y facilidades fiscales. Esto es decir, literalmente, México podría, o más bien dicho, desde años ha sido un tema como una maquiladora, ¿no? Ha podido realizar el tema de los productos en partes, ha podido desarrollar para otros, ese es el tema, muchos de los productos que se realizan, pero aquí el motivo de esto es no solo ser una maquiladora, literalmente, sino tratar de que México se convierta en un desarrollador y tenga conexiones y pueda ser fuerte en manufactura y en otras áreas donde es fuerte para realizar este tema del nearshoring. Entonces, lejos de lo que pueda suceder, ahorita vamos a estar en revisión, por ejemplo, del TEMEC y otras situaciones, pero hay que observar este tema de cerca porque pues tenemos muchos acuerdos ahorita en revisión. Recientemente Tesla iba a traer pues su producción, iba a tener facilidades para este tema de su llegada o su implementación en el país. Sin embargo, bueno, también tenemos frenos, ¿no? Por los mismos acuerdos políticos que se han dado, pero el objetivo de esto es, va a seguir sucediendo que talento del exterior venga a México. Entonces, en México, y esto también sucede a nivel de Latinoamérica y otros países, siempre se va a ocupar que los extranjeros de otros países vengan y desarrollen o ayuden a implementar organizaciones o al desarrollo de las mismas. Entonces, básicamente, pues sería eso. Les pido una eterna disculpa, me ganó el nervio, pero con gusto, si hay dudas, pues trataré de desarrollarlas. Muchísimas gracias a la doctora Jocelyn Ortega. Aquí han llegado algunas preguntas y yo las voy a leer, Jocelyn, para que tú las respondas. Mira, la primera De es, acuerdo. ¿cuál es la denominación del trámite que se debe realizar en México para poder contratar extranjeros por parte de las empresas? Ok, perfecto. Bueno, pues ya lo señalamos. Esta es la constancia de inscripción de empleador, ¿no? Entonces, la autorización que se da por parte de migración, cualquier entidad de la República puedes gestionarla, va a pedir requisitos, va a validar a la empresa las facultades del representante y va a autorizar a la empresa a contratar. Conlleva una actualización anual. Esta actualización no lo señalé cuando la comenté, pero
va a tener como uno de los requisitos base el tema de la actualización de la declaración anual en este caso, que es tener los impuestos al día. Ujú. Correcto. Segunda pregunta, la carta para contratar personal, ¿quién la debe elaborar? Bueno, las empresas que inviten a los extranjeros a trabajar en México son quienes van a tener que realizar esta, esta carta de invitación, esta carta oferta, y van a desglosar las condiciones del empleo para el extranjero. Correcto. ¿Se paga alguna tasa por los trámites migratorios? Sí, por cada uno de los trámites migratorios se va a pagar una tasa y literalmente pues vas a pagar derechos dependiendo del tipo de trámite y por las renovaciones. Antes no se pagaba, por ejemplo, para el tema de la constancia de empleador o actualizaciones, hoy en día sí. Entonces, las empresas pueden tener eso en observación, que ya tienen que pagar derechos. No es mucho el monto de las tasas, pero literalmente el trámite más caro en aspecto de derechos sería el pago de la residencia cuando se obtiene la residencia de los extranjeros. ¿Qué sucede en caso que el extranjero no pase la entrevista en el consulado? Bueno, en este caso, como les decía, los pasos eran, o los filtros eran tres. Primero, preautorización de inmigración. El segundo, la entrevista en consulado. Y en este caso, el extranjero tiene que desahogar esta entrevista, hablar sobre sus requisitos, sus datos personales, y muchas veces la autoridad, pues literalmente, con esas facultades que le da la ley, porque literalmente hay un artículo específico que habla sobre esas facultades que tiene la autoridad para llegarse de elementos adicionales, pues muchas veces es el aspecto que produce que los extranjeros no pasen estas entrevistas. A veces, como en este caso, se pone nervioso, como en mi caso, a veces hay cuestiones de que no dan bien los datos, a veces también tiene que ver mucho el tema del lenguaje. Hemos tenido trámites que hemos realizado para extranjeros, por ejemplo, en este caso de chinos, y estos extranjeros pues no hablan literal nada de español. Entonces, muchas veces pues no pueden comunicarse con facilidad, les piden las empresas que memoricen los datos, pero a veces no los dominan, entonces no pasan estos filtros de las entrevistas. Y por ello, pues el trámite viene para atrás y se tiene que revisar si se realiza un desistimiento en dado momento, porque el trámite pues sigue en plazo sigue corriendo el plazo o en su momento se tiene que realizar nuevamente el trámite de inicio. Ujú. Aquí lo que se pierde, pues básicamente es, pues, dinero en el tema del pago de las tasas y también tiempos, porque muchas veces a las empresas, lo que nos pasa aquí en Tavares es que les urge a los extranjeros en las empresas ya colocados, entonces los trámites van sobre tiempo, ¿no? Ese sería el tema. Correcto. Y finalmente, la última pregunta es, ¿qué quiere decir FMM? Bueno, aquí este aspecto es importante. Cuando tenemos los tres filtros de la preautorización, la entrevista en consulado y por último el canje, previo a realizar el canje en el Instituto de Migración, el extranjero tiene que llegar al aeropuerto. Obviamente tiene que pasar por este filtro migratorio y ahí le dan lo que es una forma migratoria múltiple. Este documento que le dan al extranjero trae sus datos mínimos y literalmente lo que hace es manifestar que el extranjero llega con una calidad migratoria, ya sea en este caso, puede ser para residencia, para cambiarlo por visa por oferta de empleo. Esto lo enuncia la propia FMM y es el documento con el que literalmente acceden por vía terrestre o marítima, puede ser el caso, pero ya es excepcional, pero que es el filtro por el que pasa. Entonces, es nada más ese documento que acredita tu pase de ingreso al país. Correcto. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta que de repente sale posteriormente, pueden escribirle directamente a nuestra conferencista, a quien agradecemos por haber presentado esta interesante charla que sin duda ha brindado importantes alcances sobre la materia a nuestros abogados que aplicarán, ¿no? La teoría en la práctica dependiendo pues, de la normatividad de cada uno de nuestros países, ¿no? Muchas gracias. Entonces, con esto damos por finalizado nuestro webinar. Esperamos reencontrarnos pronto en otros eventos. Seguimos trabajando y apostando por nuestros países y clientes. Que pasen unas lindas fiestas y bienvenido el año 2025 que traiga éxitos para todos. Chao, chao. Hasta luego.